Muy buenas noches, amigas y amigos. Reciban la bienvenida a este su espacio de confianza. Son las 9:56 de este 7 de agosto de 2026, transmitiendo con 100.000 watts de potencia de frecuencia modulada desde esta ciudad de los vientos hasta esos hermosos oídos que esta noche, que este día, que en este momento de tu vida te encuentran estas palabras. Bienvenidas y bienvenidos porque esto, amigas y amigos, quirites, es improvisando con aquí su servilleta y charro negro. Soy el sabueso. Vámonos sin más para nuestras preguntas ya improvisadas nuevamente. Ahí, como saben, siempre mejorando el prompt, mejorando las herramientas que nos permitan desarrollar específicamente esta, esta particularidad característica. Ujú, ujú, de ser mejores en la oratoria, amigas y amigos. Y por lo tanto también nuestro ejercicio, ¿eh? Porque parecía que, oye, sí, improvisando la oratoria al inicio y la segunda parte, lectura en voz alta, es un ejercicio para adicción, es una forma de leer y amueblarnos la cabeza, tener temas de conversación, tener formas de aprender, educarnos, de considerar este crecimiento y este conocimiento como una pastilla renovadora. Que esto es lo magnífico, amigas y amigos, porque normalmente se deja a un lado la parte de disfrutar, no solamente aprender, no solamente edificarnos, que es cierto que a eso venimos, que es eso a lo que nos estamos enfocando en estos espacios, en estos momentos, pero sin más no suena mal, no suena descabellado, ¿verdad? Que nos podamos divertir en el proceso. Vámonos, vámonos sin más, amigas y amigos, déjenme probar solamente algo porque ahora sí se puede. Vámonos, amigos, sin dilación, con la pregunta número uno de esta noche. Es que esta es la primera. Perdónenme, perdónenme. Ahí está. Dice así la pregunta número uno. ¿Por qué solemos admirar más a quien parece seguro que a quien se atreve a cambiar de opinión? ¿Por qué solemos admirar más a quien parece seguro que a quien se atreve a cambiar de opinión? Voy a regresarle, amigos, porque no manches, no sé. Estaba arreglando el tiempo. 2 minutos al reloj y esto dice más o menos así. La mayoría de las veces, creo que todas y todos, hemos sentido alguna vez esa experiencia palpable en donde nuestro cuerpo se estremece, nuestra mente se nubla, no sabe cómo responder y todo a nuestro alrededor desaparece. Quisiéramos que alguien llegara y nos dijera al oído qué hacer. Y esto ocurre precisamente cuando se cuestiona algo en lo que creemos firmemente. Porque es como si nos humillaran. Más aún si es en un grupo, más aún. Y creo yo que cuando sentimos esta experiencia, lo primero que viene a nuestra cabeza y por nuestro propio instinto de supervivencia genético y social, atacamos, reaccionamos, respondemos siempre. Pues ¿saben qué? Ese efecto corporal, esa acción de tener todos estos grandes agentes bioquímicos dentro de nuestro cuerpo actuando, nuestro cuerpo palpitando, nuestra respiración al máximo, no son más que reacciones para salvaguardarnos. ¿Por qué lo detecta nuestra cabeza y nuestro cerebro? Vamos a ser más específicos, con el peligro que reacciona así. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todo cambio
en una estructura de seguridad atenta, les repito, con un instinto muy primario, muy genético. Si no llegaban nuestros antiguos personajes humanos a un lugar o a una tierra segura, ahí se quedaban. El moverse significaba perder esa posibilidad de seguridad. Así que el cambio siempre es miedo. Pero, caray, eso es por qué solemos admirarlos más. Porque está instituido en nuestra genética. Seamos héroes o heroínas de darle respuesta a las cosas más allá de las respuestas inmediatas. Porque eso es instinto, lo que nos hace humanos sociales, Kirites, es poder reaccionar más allá y darle sentido a esa respuesta humana. Muy bien, me gustó, ¿eh? Me gustó. Yo creo que vamos mejorando. La mejora en esta ocasión, la edición en el prompt en esta ocasión, fue enfocarnos en la estructura ahora de las preguntas, no tanto de la temática, sino de las preguntas. Y dice así, por lo tanto, la pregunta número 2. Imagina que mañana desaparecen todos los currículums y títulos. ¿Cómo demostrarías quién eres y qué puedes aportar? Hay algo que quiero compartirles. Hay algo que es un momento para confesar cosas importantes. Si alguna o alguno de ustedes que me escucha, que está aquí en esta parte de nuestras vidas, en este espacio, en esta coexistencia, alguien aquí ha experimentado el hermoso sabor, la satisfacción, que esto se siente a nivel incluso de la piel. Esa sensación de nuestra respiración, nuestra cabeza, todo lo que somos, cuando estamos felices, realizando algo que nos encanta, algo que amamos, algo que haríamos gratis, algo que cada vez que lo hacemos aprendemos y por lo tanto siempre es nuevo. Por lo tanto, siempre hay retos. Por lo tanto, nunca es posible aburrirse. Porque además sobre esto, existe la parte de poder fomentar el reconocimiento. Y cuando desde un lugar de poder se proporciona y se da autoridad hacia algo, es porque se deposita por los méritos de las acciones de alguien. Si no hay entonces alguien que haya vivido esta experiencia, les invito por todo lo sagrado y en términos castellanos, en nombre de todo lo que se menea, que ustedes puedan atreverse a experimentarlo, dedicarse y hacer algo todos los días, hacer algo que les apasiona hacer. Eso haría lo que hago ahora. Soy increíblemente afortunado porque hoy me dedico a formar personas en esto, en la oratoria. Soy increíblemente afortunado porque me han permitido dirigir equipos que son increíblemente talentosos y afortunado y agradecido por la experiencia de continuar aprendiendo, creciendo y cumpliendo lo que decía Eduardo Galeano, las utopías no son para alcanzarse, son para seguir caminando. Vámonos con la pregunta número 3 de esta noche, amigas y amigos. Quirites. Dice así la pregunta número 3. En la construcción de catedrales medievales, muchos artesanos dedicaban su vida a partes que nunca serían visibles. ¿Qué esfuerzo importante de tu vida está ocurriendo hoy lejos de los aplausos? En la construcción de catedrales medievales, muchos artesanos dedicaban su vida a partes que nunca serían visibles.
qué esfuerzo importante de tu vida está ocurriendo hoy lejos de los aplausos. La forma más bella, más incluso divertida y agradable de llegar y alcanzar la eternidad es hacer que nuestra ausencia se note. Buenas noches, queridos. Quiero presentarles un problema aquí. Una situación que creo que a todas y a todos nos ha pasado. Y lo digo problema real, porque complica la existencia. Estar, hacer, invertirse y que eso se vea reflejado todas las veces en nada. Una y otra vez se intenta, una vez se intenta lograr, una vez cada vez más se quiere alcanzar ese peldaño y no se logra nada. Y es más, ese esfuerzo es retribuido a personas que no hicieron absolutamente ni un movimiento durante todo este proceso. Y esto todavía viene con una cereza en el pastel. Porque estas experiencias no solamente son particulares. Acorde a los estudios más serios sobre temas de burnout o estrés en el entorno laboral, cada vez más personas encuentran un vacío y una razón más dentro del contexto social y mundial que vivimos, no solo en México, en el mundo, y caen en graves y profundos síndromes de depresión. La tasa de suicidios es enorme y cada vez más perdemos más vidas. ¿Cuántas vidas más estaremos dispuestos a perder? ¿Qué hacemos entonces? La respuesta es muy clara. La decía Albert Camus en su libro y en su obra desde hace muchos años. Vivimos en un absurdo, no vale la pena nada, y somos una pequeña y minúscula partícula de polvo en un cosmos indiferente, pero podemos volvernos héroes y heroínas de lo absurdo, al dotar de sentido nuestra vida. No siento yo exactamente que eso exista, porque incluso sin los aplausos, sin el reflector, sin la imagen, sin la fotografía, sin el protagonismo, sin mi nombre grabado en letras doradas en algún lugar, aún sin eso, amigas, amigos, quirites, aún sin eso, es la metáfora de los albañiles, de los constructores. Sus nombres nunca son puestos en ningún lado de las grandes obras, y es más, alguien se lleva el crédito por ello, porque lo imaginó y lo pensó. Hay algo otros que lo dirigen y solo le dan cierto crédito, pero incluso hasta hay algunas veces donde incluso esos papeles, esos roles son olvidados. Bueno, ¿cuál es ahí el sentido en el absurdo de ser ignorados, de ser utilizados, de ser puestos como cebo ante el trabajo y el esfuerzo y no recibir nada a cambio? Nada cambia en cuanto al reconocimiento, porque no solamente es dinero lo que obtenemos cuando trabajamos, no solamente eso es lo que nos da y construye la dignidad. Así que la respuesta es clara. Volvámonos heroínas y héroes del absurdo. Demos y dotemos de sentido a lo que no lo tiene, porque no lo tiene. Si algo en tu vida dices, no tiene sentido hacer esto, dáselo tú. Esa es nuestra responsabilidad, estar vivos. Mientras estemos vivos, esa es nuestra responsabilidad, dotarle de sentido a lo que no tiene. Quirites, seamos, incluso si es necesario, la voz en el desierto, porque más allá de lo que quisiéramos soñar, pensar y decir, nuestra especie, nuestra mera existencia, es el más grande milagro. No desaprovechemos
ni desperdiciemos este milagro. Me mamé como 5 minutos, amigos. Bueno, vámonos con la pregunta catedral y final de esta noche. Ah, perdón. Dice así la pregunta catedral de esta noche. Casi todas las generaciones creen que viven en una época de cambios excepcionales. Mirando tu pasado, observando el presente e imaginando el futuro, ¿qué habilidad humana seguirá siendo indispensable dentro de 100 años y cómo deberíamos cultivarla desde hoy? Doy un repaso, pero yo ya tengo mi respuesta. Casi todas las generaciones creen que viven una época de cambios excepcionales. Mirando tu pasado, observando el presente e imaginando el futuro, ¿qué habilidad humana seguirá siendo indispensable dentro de 100 años y cómo deberíamos cultivarla desde hoy? Quiero que hoy podamos compartirles una idea central muy clara. La oratoria salvará nuestras vidas. ¿Por qué? Y aquí no solamente es una situación en la que debamos dar una y otra vez el discurso mismo de nos abre puertas, nos genera alianzas. Es que eso es lo superficial. Ese es incluso la carnada. Porque la gente que quiere, número uno, la pereza, hacer menos, que sea más cómodo, que sea más rápido, que sea más fácil. Que no me exija entonces. Apelamos a eso. A la avaricia un poco, bueno, esto te dará dinero. Esto te hará alcanzar esa riqueza, esa libertad financiera, esas puertas, esos negocios, esa vida. Pero se lo damos. No, que quiere cultivar el ego, bueno, pues entonces esto te hará único. Que puede haber un poco más también de envidia, pero esto es para que tú eres increíble, porque ya, ¿yo qué te voy a dar? Esto es para que simplemente reconozcan allá afuera lo que yo ya veo en ti, lo que tú ya sabes que eres. Porque yo no te tengo que decir y convencer de lo que tú ya estás hecho y hecha. Y se lo vendemos. Y así con cada una de esas cosas, amigas, amigos. No solamente es vender, hablar, convencer y persuadir. No solamente es venderle las cosas a la gente para que le sea más fácil, no solamente es para que le reconozcamos, le admiremos, le pongamos para que construyas un poco más su identidad. No solo es eso, es entrar a la fibra más nuclear de nuestro ser, de nuestra existencia. Porque vale la pena que en algún momento nos cuestionemos si es o no necesario. ¿Es o no necesario lo que nos ha permitido alcanzar este nivel de sofisticación de existencia? Porque los seres humanos no somos más que otro animal. Pero, aunque somos mamíferos, al igual que un perrito, un gato, un chimpancé, una ballena incluso, somos todas y todos mamíferos. Pues, pues aún así, la característica de sofisticar esa realidad, la diferencia entre un instinto que es una reacción, una respuesta, algo que impulsa hacia adelante sin dar nada de sentido y significado, nosotros sí lo hacemos. Y no solo se lo debemos a nuestra capacidad de ser de manera también nuclear, seres gregarios, de vivir y convivir para poder sobrevivir como una razón única de la cual vale la pena estar unidas y unidos, porque solas y solos no podemos.
El ejemplo más claro de esto, perdón que me desvío un poco, pero es para enfatizar en esta idea muy clara, porque le va a dar énfasis a todo lo demás con lo que quiero nuevamente decir. La oratoria va a salvar la vida de nosotros, nos va a salvar la vida. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta característica de seres gregarios, nos enfrentamos, lo digo así, es el ir en contra de ello. La respuesta más clara es el aislamiento. El ser humano por sí solo, no tiene armas, no tiene garras, no tiene defensa, no tiene absolutamente ninguna evolución que le permita defenderse ante cualquier amenaza externa. Incluso su piel es frágil para ello. Nuestra piel es para ello. Sin más. ¿Qué es lo que nos hace tener esta conjunción de poder preguntarnos los grandes secretos del cosmos e ir allá y observarlo? La memoria. El vincularnos y conectarnos en el más sentido coloquial, enchufarnos al conocimiento de nuestra especie, nos hace ser los hijos e hijas de los dioses. Ese conocimiento es lo que nos diferencia de todo lo demás y eso es una sofisticación de nuestra existencia. Quirites, aquí el llamado es claro. Si el lenguaje ha creado eso, es lo que nos llevará al siguiente paso, al siguiente escalón cualitativo de nuestra evolución. Sin más, aquí está la evidencia. Nosotras y nosotros mismos somos la evidencia. La idea es clara. La oratoria salvará nuestras vidas. Kirites, muy bien, ¿eh? Me encanta esta mejora. Me parece que hemos encontrado una ruta muy interesante y hay que aprovecharla, hay que seguirla aprovechando. Yo creo que estos ejercicios que les digo, estamos afinando, yo particularmente estoy afinando estos ejercicios porque mi intención es poder establecerlo en mis procesos de desarrollo y aprendizaje de la oratoria, a la cual si ustedes, todos y todas ustedes, quirites, interesados en eso, pronto tendremos incluso una certificación de competencias disponible para ustedes, en donde tendrá validez ya nacional aquí en nuestro territorio mexicano, casi en toda Hispanoamérica, solo nos falta Brasil, y creo que ya están en pláticas para que también homologue esta validación, y demás. Países como Estados Unidos y Canadá, España y próximamente otros países de la Unión Europea donde ya un certificado de competencia laboral acredita que eres una persona con la capacidad a nivel de conocimientos y operativamente, una actividad laboral y solamente está obtenida esta acreditación mediante una serie de entregas donde la evidencia es que tú puedes realizar una actividad o esa actividad con un alto nivel de desempeño. La excelencia es el status quo aquí. Alto nivel de desempeño. Pues bien, sin más, vámonos a nuestra parte número 2 de esta noche, amigas, amigos, quirites, que es nuestra lectura en voz alta. Estamos con Homo Deus. Es un pequeño ladrillito pero ya vamos avanzando sin más. Esto es ya un avance considerable. Vámonos sin miedo, porque llegando a la mitad ya los libros se nos van entre las manos como agua. Les recuerdo que estamos leyendo el libro Homo Deus de Yuval Noah Harari. Estamos en la parte 1 de este libro, la cual lleva por título esta parte o capítulo 1, Homo Sapiens conquista el mundo. Estamos en la tercera parte de este primer capítulo, que es la chispa humana, y el subtítulo de esta noche es el mismo del anterior porque efectivamente no terminé la lectura. Está un poquito largo este capítulo. Pues vámonos a darle eco, prende techo. Una lectura sin más, queridos amigas, amigos, quirites.
Esto dice así, del subtítulo vamos a poder, eso sí, regresar un poco, yo creo que lo podemos encontrar sin problema. La ecuación de la vida. Vamos a regresar un poco más porque aquí está. Si no podemos explicar la mente y si no sabemos qué función cumple, ¿por qué no sencillamente la desechamos? La historia de la ciencia está repleta de conceptos y teorías que se abandonaron. Por ejemplo, los primeros científicos modernos que intentaron explicar el movimiento de la luz postularon la existencia de una sustancia llamada éter, que supuestamente llena todo el universo. Se creía que la luz eran ondas de éter. Sin embargo, los científicos no consiguieron encontrar ninguna prueba empírica de la existencia del éter, al tiempo que daban con teorías de la luz alternativas y mejores. En consecuencia, tiraron el éter al cubo de la basura de la ciencia. De forma parecida, durante miles de años los humanos utilizaron a Dios para explicar numerosos fenómenos naturales. ¿Qué provoca el estallido de un rayo? Dios. ¿Qué hace que caiga la lluvia? Dios. ¿Cómo empezó la vida en la tierra? La hizo Dios. A lo largo de los últimos siglos, los científicos no han descubierto ninguna evidencia empírica de la existencia de Dios, mientras que sí encontraron explicaciones mucho más detalladas para la caída de un rayo, la lluvia y los orígenes de la vida. Ello explica que, con la excepción de algunos subámbitos de la filosofía, ningún artículo de ninguna revista científica sometida a revisiones académicas se toma en serio la existencia de Dios. Los historiadores no argumentan que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial porque Dios estaba de su lado. Los economistas no culpan a Dios de la crisis económica de 1929 y los geólogos no invocan su voluntad para explicar los movimientos de las placas tectónicas. El alma ha recorrido la misma suerte. Durante miles de años, la gente creía que todos nuestros actos y decisiones manaban de nuestra alma. Pero esa ausencia de pruebas que lo respalden, y dada la existencia de teorías alternativas mucho más detalladas, las ciencias de la vida han descartado el alma. Puede que en el plano personal muchos biólogos y médicos sigan creyendo en ella, en este concepto del alma, pero nunca escriben sobre ello en revistas científicas serias. ¿Acaso la mente debe unirse al alma, a Dios y al éter en el cubo de la basura de la ciencia? Después de todo, nadie ha visto nunca experiencias de dolor o de amor con un microscopio, y tenemos una explicación bioquímica muy minuciosa del dolor y del amor que no deja margen para las experiencias subjetivas. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre la mente y el alma, así como entre la mente y Dios. Mientras que la existencia de un alma eterna es pura conjetura, la experiencia del dolor es una realidad directa y es muy tangible. Si piso un clavo, puedo estar al 100% seguro de que sentiré dolor, aunque de momento carezca de una explicación científica para el dolor. En cambio, no puedo estar seguro de que si la herida se infecta y muero a consecuencia de la gangrena, mi alma continúe existiendo. Es una opción muy interesante y reconfortante en la que me encantaría creer, pero no tengo ninguna prueba directa de esa veracidad. Puesto que todos los científicos experimentan constantemente sensaciones subjetivas como el dolor y la duda, no pueden negar su existencia. Otra manera de desestimar la mente y la conciencia es negar su importancia desde un lugar de su existencia. Algunos científicos, como Daniel Dennett y Stanislas Dehaene, aducen que es posible dar respuesta a todas las cuestiones relevantes estudiando las actividades cerebrales, sin recurrir en lo absoluto a experiencias subjetivas. De modo que los científicos pueden borrar de su vocabulario y sus artículos sin tener ningún riesgo mente, conciencia y experiencia subjetiva. Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, todo el edificio de la política y la ética moderna está construido sobre
experiencias subjetivas y pocos dilemas éticos pueden resolverse con referencias estrictas a las actividades cerebrales. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en la tortura o en la violación? Desde una perspectiva puramente neurológica, cuando un humano es torturado o recibe esta agresión sexual, en el cerebro tienen lugar determinadas reacciones bioquímicas y varias señales eléctricas se desplazan de un grupo de neuronas a otro. ¿Qué es lo que hace a- qué es lo que podría haber de nulo en ello? La mayoría de las personas modernas tienen reparos estéticos y subjetivos que implican, en algún punto, que si algún científico quiere argumentar que las experiencias subjetivas son irrelevantes, su desafío es de explicar por qué la tortura y la violación están mal sin hacer referencia a ninguna excepción subjetiva. Finalmente, algunos científicos admiten que la conciencia es real y que en efecto puede tener un elevado valor moral y político que no lleva a ningún tipo de fundación biológica. La conciencia es el subproducto biológicamente inútil de determinados procesos cerebrales. Los aviones, a reacción, emiten un gran estruendo, pero el ruido no es lo que impulsa al avión y a hacer que vuele. Los humanos no necesitan dióxido de carbono, pero todas y cada una de nuestras exhalaciones llenan el aire de esta sustancia. De manera parecida, la conciencia puede ser un tipo de contaminación mental producida por el disparo de complejas redes neuronales. No hace nada, simplemente está débil. Si ello es cierto, implica que todo el dolor y el placer de miles de millones de criaturas que ha experimentado durante millones de años y experimentan ahora en una sola contaminación mental, ciertamente esta es una idea sobre la que merece la pena reflexionar, aunque no sea cierta. Pero es muy sorprendente pensar que en 2016 esta es la mejor teoría de la conciencia que la ciencia contemporánea puede ofrecernos. Ah, ah. Manches, es que sí es considerable. Vámonos con... Concluimos la hoja, ¿qué les parece? Esa idea por lo menos. Que las ciencias de la vida consideren el problema desde el ángulo equivocado, creen que la vida solo consiste en procesar datos y que los organismos son máquinas para hacer cálculos y tomar decisiones. Sin embargo, esta analogía entre organismos y algoritmos podría confundirnos. En el siglo XIX los científicos describían el cerebro y la mente como que era como esta era la tecnología puntera de la época, lo que hacía funcionar trenes, buques y fábricas. De modo que cuando los humanos intentaban explicar la vida, suponía que ella tenía que funcionar según principios analógicos. Mente y cuerpo estaban hechos de tuberías, cilindros, válvulas y pistones que producían y liberaban presión, con lo que producían movimientos y acciones. Esta manera de pensar tuvo una profunda influencia sobre la psicología freudiana, lo que explica que nuestra jerga psicológica esté todavía llena de conceptos prestados de la ingeniería mecánica. Ahora sí, amigas y amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Son las 10:30 de aún este viernes 7 de agosto del 2026. Así es, en este mes 8 nos damos un bizcocho. Queridas y amigos quirites, yo soy el Sabueso, que tengan una excelente noche, pásenla excelentemente bien, excelente inicio de semana. Bye.